Audiolibro El sol de mi voluntad, Luisa Picareta, por María Rosario del Genio, Librería Editorial Vaticana. Traducido por Luis Antonio Gallo. Capítulo 6. Segundo y tercer matrimonio místico. La renovación de las bodas en el cielo. El matrimonio espiritual, como hemos visto, es un fenómeno que involucra a aquellos a los cuales el Señor quiere concederlo en el curso de la historia. Parece, con todo, que el caso de Luisa tal fenómeno tenga características diferentes. Sabemos en efecto que las bodas ordinariamente únicas, entre otros místicos, en ellas se repiten. Por cierto, también su mensaje es diferente porque implica visiblemente la facultad tal vez más ardua del hombre, la voluntad. Ya San Pablo había recordado, no hago lo que quiero, Romanos capítulo 7, versículo 15. Si para él, que estaba totalmente entregado a Dios, después del borrascoso encuentro con Jesús de Nazaret, resulta difícil estar en la voluntad de Dios, tal vez sea imposible para el hombre no movido por el Espíritu. El paso de hacer la voluntad de Dios casi con resignación, a estar en la voluntad de Dios con amor apasionado. Estamos en efecto en el plano de la entrega total que depende del hombre, solo por lo que se refiere al deseo. No se trata de entender, sino de creer que solo en el cauce de la divina voluntad uno se identifica con Cristo, Rey de la historia y del universo, al cual se refieren las palabras de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis capítulo 1, versículo 26. Jesús ha desposado a Luisa con signos humanos, como el anillo, el velo, hasta donde ella puede entender en aquel momento. Ahora hace falta que las bodas se celebren en el seno de la Trinidad, hacia la cual Luisa está proyectada. Por cierto, no es fácil entenderlo para nosotros, pero con dificultad balbuceamos sobre estas verdades místicas. Pero no olvidemos que es Cristo el pedagogo, y dice San Pablo, nos da el alimento según nuestro paladar, en referencia a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 3. La mañana de la vigilia de la fiesta del nacimiento de María Virgen, con mucha probabilidad en 1890, Jesús la prepara con el don de nuevas comprensiones sobre las tres virtudes teologales, mostrándole su mutua conexión y lo que ellas obran en el alma. Así dispuesta, mientras su alma siente un amor más intenso, Jesús la transporta fuera de sí misma hasta el paraíso, donde en la presencia de la Santísima Trinidad renueva las bodas. Ahora el anillo tiene 3 piedras preciosas, una blanca, una roja y una verde, y es entregado al Padre, que la bendice mientras el Espíritu Santo le toma la derecha, y Jesús pone en su dedo anular el anillo. Después recibe el beso de las 3 divinas personas. Luisa recuerda que apenas se encuentra en su presencia, cae boca abajo a tierra, pero Jesús la levanta y la guía. Desde ese momento crece en ella el deseo de sufrir, el deseo de anonadamiento de sí, que es el signo de la purificación total. La imagen de Dios impresa en el hombre con la creación ahora puede resplandecer en su autenticidad más plena. Por este motivo, la vida mística, o sea, ese estar consciente en contacto con el fondo del alma unida a Dios, es también la realización más plena de la humanidad. Cristo no sustrae nada a la humanidad, en todo caso la revela a sí misma en su esencia. Y por ello los místicos son personas humanas auténticas que llegan a estados de sensibilidad humana desconcertantes. Basta pensar en Teresa de Calcuta para hacerse una idea de cuánta dignidad ha descubierto en sí misma y ha hecho descubrir a los moribundos de todas las religiones. Es necesario con todo ser libres como Luisa para poder entender cosas tan simples, pero también tan inusuales, según la lógica del mundo. La realización plena de sí, según el mundo, es alcanzada en efecto por otros valores: dinero, placer, poder. En cambio, Jesús ha sido claro: o se lo sigue a él o al dinero, en referencia a Mateo 6, versículo 24. Y quien lo sigue a él no tiene un lugar donde posar la cabeza. Mateo 8, versículo 20. En compensación, dejándolo todo, se tendrá 100 veces tanto junto con la vida eterna. En referencia a Mateo capítulo 19, versículo 29. Un ejemplo de tal entrega se ve también en el Antiguo Testamento. Cuando Salomón pide la sabiduría, o sea, vivir según Dios, y Dios le dice que aunque no ha pedido una vida larga, ni riqueza y salud, las tendrá igualmente precisamente porque ha pensado en los otros y no en sí mismo. En referencia a Primera de Reyes, versículo 3. El tema se repite: el amor será la medida de la felicidad, también terrena.
Habitación trinitaria. Luisa puede constatar el efecto en la vida ordinaria de esta renovación del matrimonio en el paraíso. Pocos días más tarde, cuando después de recibir la comunión pierde los sentidos y ve presente delante de sí a la Santísima Trinidad, la misma que vio en el cielo, inmediatamente se postra en adoración, confiesa su nada y no osa decir una palabra, pero una voz le invita a no temer y a no darse coraje, porque los tres han venido para confirmarla como su propiedad y establecer su morada en su corazón. Luisa, mientras escucha, ve que la Santísima Trinidad baja a su corazón y, adueñándose de él, establece en él su morada. En cambio, que advierte, en su vida es radical, se siente divinizada, no vive ya más de ella, sino que ellos viven en ella. El cuerpo le parece una morada en la cual habita el Dios viviente. Siente en su ser la presencia real. Sensiblemente en lo más íntimo siente su voz clara que le resuena en los oídos de su cuerpo. Es como cuando desde afuera de una habitación se siente hablar con voces claras y distintas a alguien que está dentro. Por ello, Luisa ahora puede inmóvil llegar hasta el paraíso para renovar las bodas y tener luego la perfección exacta de la inhabitación trinitaria que ella llama posesión del corazón y sede del Altísimo. Ahora siente el cambio, las personas de la Trinidad viven en ella y tiene conciencia de ello. Aun cuando por el catecismo ya sabe que con el bautismo, como había dicho Jesús, haremos nuestra morada en él, Juan capítulo 14, versículo 23, Luisa con todo nota en ella el cambio, como cuando San Pablo escribe a los Gálatas, no vivo ya, yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Desde ese momento, cuando va en búsqueda de Jesús, entra en sí misma y lo encuentra. No le es necesario ya buscar a Jesús dando vueltas por cielo y tierra, pero a menudo no se recuerda dar vueltas y vueltas como les pasa al Cantar de los Cantares, en referencia a Cantares, capítulo 3, versículo 1. No ha leído a San Agustín, el cual como ella ha buscado el Señor por valles y montañas, y después se ha dado cuenta de que estaba dentro de él. También hoy muchos buscan a Jesús o algo que se les asemeje como la felicidad, para dar un sentido a la propia vida, pero tal vez ninguno les dice que lo busquen dentro de sí, que entren en contacto consigo mismos, y no se pierdan entre miles de rumores de la naturaleza o de la tecnología. Luisa, la analfabeta, se convierte así en un instrumento a través de su experiencia, de esta felicidad buscada, a toda costa y mucho más cercano de cuanto se pueda sospechar. Volverse niños, en referencia a Juan capítulo 3, versículo 1 al 21. Como dice Jesús a Nicodemos, es estar en ese espejo para sí mismos y reconocerla en esencia criatural. Luisa, de todos modos, no solo siente la voz de las personas de la Trinidad, sino que a veces ve a las tres personas en forma de tres niños graciosos y sumamente bellos. Entonces llega a la cima de gozo, o sea, de la felicidad. Se convierte así en profetisa de un Dios siempre nuevo, también siempre antiguo, y que algunas personas, como dice Santa Teresa de Ávila, no solo tienen la gracia de experimentar, sino también de poderlo narrar para el bien de todos. Luisa tiene el don de narrar en sus particulares lo que sucede en ella y a menudo en la narración expresada en lenguaje simple y colorido. Manifiesta lo que es una mujer que no ha estudiado, pero que ama mucho, y por eso dice que las tres divinas personas tienen el aspecto de tres niños con un solo cuerpo y tres cabezas distintas, pero de un mismo parecido, las tres atrayentes. La ternura que ellos le demuestran, a la cual ella corresponde, puede parecer extraña, si no se tiene en cuenta el hecho de que para hacerse entender usa un lenguaje popular, al decir que los contiene, a los tres entre sus brazos, y besa ya uno, ya al otro, y por ellos es besada. Constata que los tres atraen del mismo modo, y para explicar la unidad de la sustancia y de la Trinidad de las personas divinas, afirma que pesa tanto uno y tanto pesan los tres. Al mismo Jesús le sugiere repetir la siguiente oración: siempre, Santa e Individua Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Su madero de la cruz. Con esta riqueza en el corazón, Luisa continúa su vida bajo guía del padre Miguel de Benedictis, que en 1893 es nombrado por el arzobispo coadjutor de la parroquia de Santa María Grega, de la cual llegaría a ser párroco 10 años después. En esos años la familia de Luisa cambia de casa y se traslada de la casa en la que ella ha nacido, calle Morge 10, a la cercana calle Hospedale 28,
14. En una habitación situada en el primer piso, siempre en el territorio parroquial de Santa María Grega. Ese estado de continua permanencia en el lecho, lo que debía ser por un cierto tiempo, con la obediencia del confesor, se transforma para Luis en su permanente y definitiva condición. Su vida continúa tranquila, como los sarmientos unidos a la vid, que ya es su esposo, aun en lo extraordinario de una situación exterior que en realidad la distingue de los otros, obligados a estar en el lecho. En efecto, si no tiene la bendición del sacerdote, queda como petrificada, y aun nutriéndose poco, conserva sus fuerzas para trabajar y para recibir a personas amigas en la discreción y en la humildad. Sigue siendo en esto la niña a quien no le gusta estar en medio de la gente y que no quiere hacerse ver. Lo que sucede entre ella y el Señor durante la noche es conocido solo por su confesor. Los estigmas invisibles y el matrimonio de la cruz. Desde la infancia, Luis es invitada por Jesús a imitar su vida y su pasión. Todo está finalizado a la unión, aquel matrimonio en el cual los dos llegan a ser una sola carne. Mateo capítulo 19, versículo 5, del cual hemos hablado y ahora retomamos para hablar de un tercer matrimonio místico, que será el de la cruz. Jesús la prepara explicándole que las virtudes sin el injerto de su cruz no tienen fuerza, y que los padecimientos, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades y la cruz, especialmente desde que han sido soportadas por Él, han sido divinizadas, y que el recibirlas constituye el mayor honor porque son el distintivo del Hijo de Dios. Crece siempre más en ella el deseo de ser totalmente crucificada con Jesús. Así una mañana Jesús, presentándose ante ella en forma de crucificado, le dice que quiere crucificarla con él. Ella ve que esas santísimas llagas salen rayos de luz con dentro los clavos que apuntan hacia ella. Con todo, si bien aterrorizada, tiene la fuerza de dirigirse a Jesús, el esposo santo, crucificado por ella, para pedirle una gracia particular. Con todo el corazón le suplica concederle la gracia de crucificarla y contemporáneamente de que no aparezca ningún signo externo de ello sobre su cuerpo. Sí, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que todo ello quede oculto entre tú y yo. Jesús acoge su pedido y aquellos rayos de luz le hieren con los clavos, las manos y los pies. El corazón es llagado con un rayo de luz que tiene dentro de una lanza. Sus estigmas, aun siendo invisibles, no serán indolorosos, tanto que cuando el confesor le bendice las manos para librarla de su acostumbrado estado, se nota por la expresión de su rostro que le causa dolor. Durante el trabajo con el cojín para el encaje, usa también guantes particulares, y se sabe que sus trabajos no son perfectos, porque no logra ajustar adecuadamente los nudos por el dolor de las manos. Jesús, que la tiene en ese estado, se preocupa de todos modos por hacerse ver para aliviar sus sufrimientos, y la cubre de ternuras, mientras le prepara para algo aún más grande, la identificación total consigo. Se remonta a este periodo, segunda mitad de los años 1890, otro don espiritual, conocido en la experiencia cristiana, el dolor de los propios pecados. Luisa comprende cuán inmensamente Dios la ame y la ingratitud con la cual ha sido por ella correspondido. El anunciado matrimonio de la cruz acontece finalmente en la fiesta de la exaltación de la cruz. Jesús la conduce en espíritu a lugares santos, y después de haberle explicado las virtudes de la cruz y de haberle dicho que le concederá sus rasgos más bellos, Luisa ve abrirse el cielo y bajar al evangelista San Juan, portador de la cruz, la Reina Madre y muchos ángeles. Cuando llegan cerca de ella, la ponen sobre aquella cruz que han traído. Después de esto, Jesús comienza a clavarla, mientras la Reina Madre la asiste y los ángeles y San Juan le pasan los clavos. Le parece que el Señor demuestre una tal satisfacción en crucificarla, que solo para poder aquella satisfacción a Jesús, no solo habría sufrido la cruz, sino también otros padecimientos. Le parece que el cielo haga una nueva fiesta por ella, sobre todo al ver la satisfacción de Jesús. Muchas almas son liberadas del purgatorio y emprenden el vuelo hacia el cielo, y muchos pecadores se convierten porque su divino esposo a todos participa el bien de aquellos sufrimientos. Cuando acaban de crucificarla, Luisa siente como si estuviera nadando en el mar de las penas y de los dolores, pero la Madre Reina le pide aún a Jesús, puesto que aquel es un día de gracia, que haga partícipe a Luisa de todos sus sufrimientos, traspasándole el corazón con la lanza y renovándole los de la corona de espinas.
Entonces Jesús toma la lanza y le traspasa el corazón de parte a parte. Los ángeles toman una corona de espinas bien túpida y se la pasan a la Santísima Virgen, y ella misma la clava en la cabeza de Luisa. Lo que acabamos de describir quedará como un día especialísimo en la memoria de Luisa, marcado por sufrimientos indecibles y al mismo tiempo memorable, por la satisfacción y el gozo indescriptibles. No quedará como un episodio alado. Se renovará otras 3 veces sin signos externos en el curso de su vida. Consumación perfecta. El maestro interior no deja de completar su obra que mira a hacer de Luisa la perfecta imagen de su humanidad. Así, al obrar pide a Luisa su conformidad en todo con su persona para que pueda llegar a la plena uniformidad con su vida. Le enseña que solo el vivir en él es la verdadera virtud, porque tiene la capacidad de dar al alma la misma forma de la divina persona de la cual se transforma en morada, y de transformarla en las mismas virtudes divinas de las cuales se nutre. Esto quiere decir que el alma no vive más para Dios, sino de Dios. Una mañana, en efecto, después de haber hecho la comunión, Luisa pide a Jesús que tome su corazón y lo unifique de tal modo con el suyo que pueda vivir la misma vida del corazón de Jesús. Mientras pide esto, le parece que Jesús abra con una lanza su pecho, y tomando su corazón en sus manos, lo observe para verificar si está despojado, y tiene las cualidades necesarias para poder estar en su santísimo corazón. Luisa misma ve ya impresos en él los signos de la cruz, de la esponja y de la corona de espinas. En ese mismo instante Jesús la encierra en su santísimo corazón, como signo de que el corazón de ella ha establecido su morada en su corazón. Desde ese momento, en lugar del corazón, Luisa recibe el mismo amor de Jesús que le da vida. Jesús, en efecto, acercándose al lado del corazón, exhala 3 suspiros que contienen luz, los cuales ocupan el lugar mismo del corazón. Después de haber cerrado la herida, Jesús recomienda a Luisa establecerse fijamente, ahora más que nunca, en el centro de su querer, teniendo como corazón solo su amor, sin salir por un solo momento de él, encontrando en todo y por todo su voluntad en Luisa. El mismo amor de Jesús habría de encontrar su verdadero alimento, su complacencia y la verdadera y fiel correspondencia. Hay que dar, sin embargo, un paso ulterior, desde el estado de unión al estado de consumación perfecta en el amor. Si el Señor ha distanciado sus vistas sensibles, le ha pedido a Luisa consumarse por amor, estando atenta a no hacer el mínimo acto que no sea de paciencia, resignación, dulzura, perseverancia y tranquilidad, de modo tal que la voluntad de Dios sea consumada completamente en la voluntad de Dios. La verdadera crucifixión no consiste en estar crucificada en las manos y los pies, sino en las partecitas del alma y del cuerpo. Mientras la crucifixión exterior de Jesús dura apenas 3 horas, la de todas las partecitas, extendida como la crucifixión de su voluntad en la voluntad del Padre, dura toda su vida. Luisa debe imitar a Jesús también en esta crucifixión. En efecto, si Jesús hubiera querido liberarla de su estado de postración en el lecho, Luisa habría retomado su vida como si nunca hubiese estado en él, ni siquiera un solo día. Es la voluntad de Jesús, en cambio, la que tendrá en su lecho por toda la vida. El fruto de esta consumación perfecta es la vida nueva, que brota en Luisa, una vida que tiene claramente un sello divino, casi una prolongación en el tiempo de la misma humanidad de Jesús. Progresivamente después, el estrechísimo vínculo con su humanidad llega a ser vida en su voluntad, unión de quereres, y es precisamente de esta nueva unidad de donde nace también ese modo típico de vivir y de orar, que acompañará a Luisa por todo el resto de su existencia, el de fundirse con Jesús para realizar los paseos en el divino querer. He aquí el modo nuevo en el cual Luisa debe estar con Jesús. Ante todo debe estar dentro de él y transformándose en él, tomar lo que encuentra en él. En segundo lugar, cuando Luisa se ha llenado totalmente de él, debe salir fuera y actuar junto con él, en estrecha unidad, como si fueran una sola cosa. Jesús debe moverse también ella. Si piensa Jesús, debe pensar ella lo pensado por él. En resumen, cualquier cosa que haga Jesús, debe hacerlo también ella. En tercer lugar, con este obrar juntos, Luisa debe alejarse por un instante de Jesús para ir en medio de las criaturas y dar a todos y a cada uno todo aquello que ha realizado junto con Jesús. En fin, en un movimiento de vuelta a Jesús, Luisa da el nombre a todos, aquella gloria que tendrían que darle todas las criaturas rezando, reparando y amando. Jesús desea que Luisa ame por todos, los sacie de amor.
En él, en efecto, no hay pasiones, pero si pudiese haber una, sería el amor. En el amor es más que pasión, antes bien es su misma vida, y si las pasiones pueden destruirse, la vida no acaba nunca. He aquí la necesidad en la cual se encuentra Jesús de sentirse amado por las criaturas. Por eso con tonos suplicantes dice a Luisa: ámame, ámame.